Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. No se olvide de darle a un like a este video, de suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre ¿para qué quería el diablo robarse el cuerpo de Moisés? Vamos a leer en Números 20, de 6 al 9. Dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Moisés, de la mano de Dios, iba superando todos los obstáculos que se le presentaban. A pesar de que el pueblo siempre se le estaba rebelando y murmurando contra él, Moisés superaba todos esos problemas y esos obstáculos porque Dios estaba con él. Y Dios lo respaldaba en todo lo que Moisés hacía, porque Moisés hacía lo que Dios le decía. Cuando llegaron al desierto de Sin, a ese lugar, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a este lugar? Este lugar no es de cementera, no es de cultivo, no es de granada, ni siquiera hay agua para nuestros ganados. Y entonces empezaron a murmurar contra Moisés. Moisés, al ver que el pueblo se estaba rebelando contra él y contra su hermano Aarón, entonces lo que hizo, se fue delante de la puerta del tabernáculo y se postró sobre sus rostros a pedir la dirección de Dios y la ayuda de Dios. Porque el pueblo, cuando se rebelaba contra Moisés, el pueblo de Israel se ponía muy violento contra él. Y dice la Biblia, cuando ellos se postraron sobre su rostro, la gloria de Jehová se apareció sobre ellos. Si usted quiere que la gloria del Señor esté siempre sobre usted, usted tiene que estar postrado siempre delante de Él. El que no se postra y se humilla delante de Dios nunca va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Y esto es lo que hacía Moisés siempre que tenía problemas con el pueblo. Y le habló Jehová a Moisés diciéndole: toma la vara y reúne a la congregación y hablad a la peña a vista de ellos. Era muy sencillo lo que tenía que hacer Moisés: solo tomar la vara y hablarle a la peña a la vista de toda la congregación. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Pareciera que todo estaba yendo bien para Moisés. Toma la vara como Dios le manda, solo tenía que seguir lo que Dios le estaba diciendo. Sencillamente hablarle a la peña para que la peña diera su agua. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Vamos a ver en Números 20, del 10 al 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebelde, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bien, Moisés se puso enojado contra su pueblo y se olvidó prácticamente de lo que Dios le había mandado. Cuando la persona está enojada se le nubla la vista y se le nublan los sentidos y no sabe cómo actuar y no se acuerda ni siquiera de las instrucciones que les han dado ya sea de su patrón, de su jefe o la dirección que Dios le está dando. Por eso dice la Biblia, no dejes que el enojo turbe tu alma, o no dejes que el enojo te ciegue. No te vayas a acostar enojado, no dejes que el sol se ponga sobre ti. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oí ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es una pregunta que Moisés le estaba haciendo a ellos. Voy a darles agua a esta peña, ¿no creen ustedes? ¿Sí o no? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés no hizo las cosas como Dios se la mandó. Dios solamente le dijo: háblale a la peña y esta dará su agua. Pero Moisés simplemente, en medio de su enojo, se olvidó de lo que Dios le había mandado. No se acordó de lo que Dios le había dicho, o simplemente no creyó lo que Dios le había dicho, que era suficiente hablarle a la peña, y él tuvo que golpearla. Sale el agua. Si Moisés no hizo las cosas como Dios le mandó, pero siempre brotó el agua. Esto quiere decir que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios es siempre fiel a su palabra, aunque el pueblo de Dios sea infiel. Aunque no esté obedeciendo bien la palabra de Dios, Dios siempre está dispuesto a bendecir a su pueblo. Dios siempre está dispuesto a bendecirlo a usted, pero para que usted tenga grandes bendiciones de parte de Dios, usted tiene que ser obediente siempre a la palabra de Dios y seguir lo que el Señor le está mandando. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Entonces no habían creído en la palabra que Dios le había dicho. Solamente tenían que hablarle a la peña, pero no lo hicieron. No creyeron que al hablarle a la peña, iba a dar su agua. No creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Dios es santificado a través de la obediencia. Si usted quiere que Dios sea santificado, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Porque si usted no es obediente a la palabra de Dios, el nombre de Dios siempre va a ser blasfemado por la culpa de esos malos hijos de Dios, los que se están extraviando de Dios, los que anden desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Dios siempre el nombre de Dios siempre va a ser blasfemado. Por eso dice el Señor: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces viene el castigo de parte de Dios para aquellos que desobedecen. Dios le está diciendo a Moisés que no iba a entrar él en la tierra, ni su hermano Aarón. Y iba a morir antes de entrar en la tierra. Ahora dice: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios se santifica en ellos sencillamente porque él siempre cumple su palabra, y el pueblo tuvo el agua que estaba pidiendo. Entonces, ¿qué pasa con Moisés? Vamos a ver en Números 20, 10 al 13. No, vamos a ver en Deuteronomio 34, 1 al 6.
Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Nectalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Dios le había dicho a Moisés que iba a morir, porque no iba a entrar en la tierra, y el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra. Estábamos muy cerca del río Jordán. Entonces Dios le dijo: sube a este monte para que mueras ahí. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Este está enfrente de Jericó. Le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Dios le muestra toda la tierra a Moisés como se lo había prometido, pero le había dicho: tú no entrarás ahí. Notamos que Moisés fue muy obediente aún hasta su muerte a la palabra de Dios. Porque a pesar de que Moisés sabía que iba a morir en ese monte, obedeció a Dios en ese momento y subió al monte para entregarle su alma al Señor. El Señor le muestra toda la tierra. Le dice desde la tierra de Galaad hasta Dan, todo Nectalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Prácticamente el monte estaba lo suficientemente alto para mostrarle a Moisés toda la parte de la tierra. Y muere Moisés ahí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Entonces Moisés se pierde la bendición de entrar en la tierra que Dios había prometido a su pueblo por causa de haber desobedecido y no haber creído en la palabra de Dios. Si usted quiere entrar en la tierra, en el reino de Dios, usted tiene que creer siempre en la palabra de Dios. Tiene que seguir lo que Dios le dice, porque el Señor Jesús dijo: manteneos firmes en vuestra fe, y todo aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es el que va a entrar en la tierra prometida. Muere allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y le enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bec-peor. Ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Cuando muere Moisés, Dios mismo entierra a Moisés, porque Dios no quería que nadie supiera dónde estaba la sepultura de Moisés. Por eso Dios lo entierra. No permitió que nadie más llegara. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Dios no quería que el pueblo supiera dónde estaba Moisés enterrado, dónde estaba su cadáver? El pueblo de Israel tenía una gran veneración por Moisés. Las nuevas generaciones amaban mucho a Moisés y que le estaban obedeciendo en todo y lo veneraban completamente. Si ellos hubieran sabido dónde estaba Moisés enterrado, hubieran ido hasta su tumba a estarlo venerando siempre. Y esto es algo que Dios no va a permitir, porque Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria tiene que ser solo para el Señor, no para el hombre. Porque no fue Moisés el que los liberó, el que los sacó de Egipto, el que hizo los milagros, sino que fue el Señor el que hizo los milagros. Fue el Señor el que los sacó, el que los libertó y el que los trajo hasta la tierra prometida. Prácticamente no fue Moisés. El mismo Moisés decía: nosotros
no somos nada. Yo solo obedezco la palabra de Dios. Entonces mucha gente pone su mirada en los hombres, pero realmente los hombres no están haciendo nada por usted. Acuérdese siempre que el Señor es el que murió, el que lo salvó, el que lo sana de todas sus enfermedades y dolores. Es el que le va a dar el reino de Dios, no es sin ningún hombre. Entonces usted tiene que seguir siempre al Señor, porque es su Salvador. Entonces Dios entierra a Moisés para que nadie llegue a la tumba de Moisés a venerar el cadáver de Moisés. ¿Qué puede hacer un muerto por los vivos? Ya los muertos no pueden hacer nada por los vivos. Aunque mucha gente le esté pidiendo a los muertos, a los que murieron hace muchos años, ellos ya terminaron su misión como siervos de Dios y ahora están descansando y no pueden hacer nada por ellos. Solo el Dios que vive y permanece para siempre es el que lo está haciendo todo por usted. Vamos a ver ahora en Judas capítulo 1, versículo 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El diablo supo dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés. Por ser un espíritu, el diablo siempre anda en el aire. Por eso la Biblia le dice el príncipe de la potestad del aire, porque todos los demonios andan en el aire y andan recorriendo la tierra, como lo demuestra en Job. Y entonces él se enteró dónde estaba enterrado el cuerpo de Moisés y quiso robarse el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? ¿Qué podía hacer él con el cuerpo de Moisés? ¿De qué le servía un cadáver a él? El propósito del diablo era apoderarse del cuerpo de Moisés y posesionarse en él y aparecerse delante de los hijos de Israel para que los israelitas le adoraran, para que creyeran que era Moisés, pero realmente era el diablo el que estaba ahí. Entonces esto sería un gran pecado para los judíos porque estaban adorando al diablo. Pero esto es algo que Dios no estaba dispuesto a permitirlo. Y Dios manda al arcángel Miguel para impedir que el diablo se robara el cuerpo de Moisés. Veamos ahí lo que dice la Biblia. Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Quiere decir que hubo una lucha entre ellos. El arcángel Miguel, evitando que el diablo se llevara y se apoderara del cuerpo de Moisés. Y el diablo disputando con el arcángel Miguel para apoderarse del cuerpo de Moisés. Parece que el diablo no estaba dispuesto a ceder, quería quedarse con el cuerpo de Moisés. Al ver Miguel que no estaba dispuesto a ceder, dice la Biblia, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Por qué el arcángel Miguel no reprende al diablo y le dice vete de aquí? Como muchos creen que el arcángel Miguel tiene mucho poder. Pero sin embargo dijo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Dijo, el Señor te reprenda. Hay unas doctrinas que enseñan que el arcángel Miguel es Jesús, pero el arcángel Miguel no está reprendiendo al diablo. Él dijo que el Señor te reprenda. ¿Quién es el Señor? El Señor es nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, a nadie digas Padre, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y solo uno es vuestro Señor, el Cristo. Entonces al decir el Señor te reprenda, está diciendo que el Señor Jesús te reprenda. Cuando oye esto al diablo, el diablo tiene que salir huyendo al oír el nombre del Señor. ¿Sabe usted que los cristianos
tienen el poder del nombre de Jesucristo para reprender demonios. El Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Usted como cristiano tiene el poder del nombre de Jesús si usted anda bien con Dios para reprender demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Pisotearán serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Entonces el Señor está poniendo a los demonios bajo sus pies en el nombre de Jesús. Si usted sabe tomar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y usted realmente ha creído en Él, no deje que el diablo se lo esté robando como el diablo quería robarse el cuerpo de Moisés. Ande siempre en el camino de Dios y glorifique al Señor en todo. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. No se olvide de darle un like a este video, suscribirse a mi canal. Mándenos sus preguntas y sus comentarios y nosotros con mucho gusto le contestaremos. Amén.